Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta webinar sobre gestión de la ciudad y salud en las obras sin proyecto. Muchas gracias por su asistencia y por su puntualidad. Hoy tenemos como ponente para esta webinar a Óscar Barahona, técnico de prevención de mutua intercomarcal. En esta webinar vamos a tratar diversos temas relacionados con la seguridad y salud en obras de construcción. En concreto trataremos de las definiciones e intervinientes, gestión de la seguridad y salud en obras de construcción con proyecto, particularidades para las obras sin proyecto, el recurso preventivo en obras de construcción, comunicación de apertura del centro de trabajo para obras, plan de prevención versus plan de seguridad y salud en el trabajo, formación de los trabajadores en el sector de la construcción y finalmente pues hablaremos de los requisitos de la subcontratación en el sector de la construcción. La jornada tiene una durada estimada de 1 hora y esperamos que sea de su interés. De nuevo, gracias por su asistencia y quiero recordarles que tienen a su disposición el chat aquí a mano derecha para cualquier consulta o duda que tengan, las cuales responderemos al final de la charla y si no nos diera tiempo lo haríamos directamente vía mail. Estas consultas pueden hacerlas directamente al organizador para que así las reciba yo y se nos pase a Óscar al final. Con la intención de ajustarnos al tiempo estimado, paso la palabra a mi compañero. Adelante, Óscar. Hola, buenas tardes, Anabel. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Vamos a comenzar esta webinar sobre la gestión de seguridad y salud en obras sin proyecto. Comenzamos con el índice de contenido. Bueno, mi compañera Anabel lo ha explicado muchísimo mejor que yo, todo el contenido. Sí, en este caso destacar que he incluido un apartado sobre el riesgo del COVID en las obras de construcción y lo que comenta el Instituto Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo al respecto. Principalmente vamos a analizar qué particularidades tiene la seguridad y salud de la obra de construcción cuando no se requiere un proyecto de obra. Por lo tanto, aunque parezca un poco contradictorio, también vamos a hablar de las exigencias cuando hay proyecto de obra y, por lo tanto, ver cuando la obra no está en el proyecto como lo afectaría. Empezamos con la definición de obra de construcción u obra. Como todos sabemos, la propia definición de obra de construcción ya trae el adjetivo calificativo de obra. Por lo tanto, se considera cualquier obra pública o privada en la que se efectúan trabajos de construcción o ingeniería, tales como excavación, movimiento de tierra, rehabilitación. En el anexo 1 del artículo 1627 podéis encontrar una relación no exhaustiva sobre lo que considera el decreto que son obras de construcción. Sí es importante destacar, a efectos de poder valorar si nuestra obra se considera obra de construcción o no, 3 características fundamentales. En un principio, ver si los trabajos tienen un carácter temporal, empiezan y finalizan, y si también tienen un carácter de evolución en función del tiempo de trabajo. ¿Me explico? Se van evolucionando, se van transformando en función del tiempo que se vaya transcurriendo. Y que nuestra empresa, que en este caso, si efectúa la obra, está dentro de los escenarios 41 a 43 de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas. Y por último, también sería importante ver si los trabajos se ejecutan con tecnologías propias de la industria de la construcción. Por lo menos, si tenemos estas 3 características, podemos considerar que nuestra obra tiene un perfil claro de obra de construcción. Indicar también que la obra menor es aquella obra de escasa entidad técnica y que no afecta a elementos estructurales, tales como recojos, pintura de fachada, bacheo en vías públicas. Todo se nos puede ocurrir que es una obra menor. Lo que sí es importante es que no le quitemos, por ser una obra menor, pensemos que los riesgos de seguridad y salud son también menores, ¿no? ¿Vale? Por lo tanto, hay que considerar una obra menor con una catalogación similar a una obra que sea con proyecto y considerar que los riesgos tienen la misma clasificación, ¿no? A nivel de gravedad. Seguimos con la definición a nivel de proyecto de obra. Que el proyecto de obra se considera que son los conjuntos de documentos que determinan las exigencias técnicas de la obra de construcción, según lo que establece la normativa técnica de aplicación. Lógicamente, a nivel de los colegios profesionales podemos ver qué tipo de obra siempre se necesita a proyectos, ¿no? A nivel de trabajo con riesgos especiales, pues los trabajos cuya realización exponga a los trabajadores
a riesgos de especial gravedad, como riesgos especiales graves de sepultamiento, hundimiento, caída de altura, trabajos en la proximidad de líneas de prevención. Con una relación de los mismos nos podemos encontrar en esos dos de Real Decreto 16-27. Hay que destacar que será la evaluación de riesgos, lógicamente, la que determine o la que permita obtener información sobre la toma de decisión si es un riesgo especial o no. Continuamos con la definición de promotor, cualquier persona física o jurídica por cuenta de la cual se realice una obra, y también hay que indicar que este promotor puede desempeñar simultáneamente el papel de contratista en los siguientes casos. Cuando el promotor ejecuta directamente con trabajadores de su propia plantilla toda la obra o algunos de los trabajos que se realicen en la obra. También cuando el promotor contrata directamente trabajadores autónomos para la realización de la obra o determinadas partes de la misma, o cuando el promotor gestiona directamente la obra o determinadas partes o partes de la obra. Aunque exista un contratista o subcontratista, es el promotor que toma directamente las decisiones de cómo se realizan, dejando al lado la organización propia que debe tener tanto la contratista como la subcontratista. Con respecto a la definición de proyectista, pues es el autor o autores por encargo del promotor de la totalidad o parte del proyecto de obra. Es importante indicar aquí que es en la fase de concesión del proyecto donde es necesario integrar los principios de las expectativas. Pues, es fundamental que el proyecto se haga con toda la medida y planteamiento a nivel de seguridad y de salud. La definición de coordinador de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de obra, pues el técnico competente, que en este caso está designado por el promotor, para coordinar durante la fase del proyecto de obra pues toda la aplicación de los principios generales de prevención en materia de seguridad y de salud. La figura del coordinador en fase de proyecto es necesaria cuando la elaboración de este proyecto intervenga a varios proyectos. También tenemos la definición de coordinador durante la ejecución de la obra, que es el técnico competente también designado por el promotor para coordinar todas las actuaciones en materia de seguridad y salud de las diferentes empresas y trabajadores autónomos. Y el coordinador en fase de ejecución será designado por el promotor siempre que intervengan en la empresa, pues más de una empresa, siempre que intervengan en la obra, más de una empresa o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos. Tiene sentido porque aquí se aplicarán los principios a nivel de concurrencia empresarial. La definición de contratista o persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor con sus propios medios, ya sean propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de la obra con sujeción al proyecto y al contrato. De cara aquí, cuando la contrata se haga con una unión temporal de empresa, que se denomina una UTE, y esta UTE no ejecuta directamente la obra, entonces cada una de estas empresas que forman la UTE tendrá la consideración de una empresa contratista en la parte de obra que ejecute cada uno, con las repercusiones que lógicamente tendrá y que iremos viendo. El subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista, en este caso el contratista en una obra de construcción, que es el empresario principal del centro de trabajo, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones. El trabajador autónomo es la persona física distinta tanto del contratista como del subcontratista, que en este caso realiza el trabajo de forma personal y directa, sin sujeción a un contrato de trabajo y que asume contractualmente por el contratista o el subcontratista, independientemente de que vaya contratado, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra. Si el trabajador autónomo contrata a trabajadores por cuenta ajena, entonces esto es muy importante de reflejar que este autónomo tendrá la consideración de contratista o subcontratista. Por lo tanto, todo este interviniente que hemos estado analizando hasta ahora, podemos formar todo debe ser un equipo para garantizar la seguridad y salud tanto de los trabajadores en la obra. También seguimos con la definición de estudio de seguridad de salud o estudio básico de seguridad de salud, donde el promotor está obligado en la fase de redacción del proyecto de obra, pues se elabore un estudio o estudio básico. La diferencia está en el artículo 4 del decreto 16-27. En este documento se establecerán las bases sobre todos los niveles y los requisitos preventivos mínimos a observar por parte del contratista de acuerdo con lo definido en el proyecto de obra. El
el plan de seguridad y salud en el trabajo? Pues cada contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen o complementen las previsiones contenidas en el estudio básico, en función de sus propios sistemas de ejecución de la obra. Por lo tanto, plan de seguridad y salud coge el estudio de seguridad y salud o el estudio de seguridad o el estudio básico de seguridad y salud, lo complementa con sus propios sistemas y sus propios procedimientos de ejecución y se establece por parte del contratista este plan de seguridad y salud en el trabajo. Ya veremos cómo se denomina similar este documento cuando la obra está de proyecto. El libro de incidencias pues existirá con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud. Un libro de incidencias importante que deberá mantenerse siempre en la obra en poder del coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución es el que llevará el libro de incidencias, el que se lo facilitará. El libro de subcontratación, un libro que deberá permanecer en todo momento en la obra y es un libro que va a reflejar por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos todos y cada una de las subcontrataciones realizadas en la obra. Tanto por los subcontratistas como los trabajadores autónomos, también se indicará el nivel de subcontratación y la empresa comitente. Cada empresa contratista debe habilitar un libro de subcontratación en la obra. Analizadas las definiciones anteriores, pues vamos a comenzar con la etapa de gestión en la obra de construcción. Empezaremos como si la obra tuviese proyecto de obra. Por lo tanto, vamos a analizar qué necesitamos a nivel de gestión preventiva en el diseño, en la contratación, en la planificación y organización, en la ejecución y, por último, en la finalización. Con respecto a la fase de diseño para una obra con proyecto, pues en la redacción del proyecto, como hemos dicho antes, intervienen dos o más proyectistas. El promotor tendrá que designar un coordinador de seguridad y salud para la elaboración del proyecto. El promotor designará un técnico competente, igualmente, para que se elabore el estudio o estudio básico de seguridad y salud, que son parte del proyecto de obra. Y, lógicamente, tiene sentido que si existe un coordinador en fase de proyecto, pues le toque a este coordinador pues, elaborar o hacer que se elabore, bajo su responsabilidad, el estudio de seguridad o estudio básico de seguridad. Finalizada la fase de diseño, a nivel de fase de contratación, pues el promotor podrá contratar con una o varias empresas contratistas la ejecución de la totalidad o parte de la obra. Y todas estas empresas tendrán consideración de contratistas. Lógicamente, habría que analizar también que cuando se elige una empresa contratista, pues también se busquen cuáles son los requerimientos y a nivel de prevención que puede ofrecer esa empresa a nuestro proyecto de obra, a nuestra obra. De igual forma, el promotor, cuando en la obra intervengan, sepamos que van a intervenir más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, a nivel de intentar mejorar la concurrencia empresarial, pues designará a un coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución de la obra. Comenzamos con la fase de planificación. Cada contratista tendrá que elaborar un plan de seguridad y salud en el trabajo. Para la elaboración del plan se utilizará el proyecto de obra en el que viene integrado el estudio de seguridad y salud, estudio básico, la información, lógicamente, facilitada por los subcontratistas y trabajadores autónomos que hayamos contratado, e incluso también la información, lógicamente, que los contratistas tengan sobre sus propios procedimientos de trabajo. Y de ahí se generará el plan de seguridad y salud que desarrollará a nivel de gestión preventiva todas las fases de seguridad para los trabajadores en la obra. El coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución aprobará el plan de seguridad y salud propuesto por el contratista antes del inicio de la obra. En caso de no existir coordinador, pues será la dirección facultativa de la obra la que apruebe el plan de seguridad y salud. Es decir, también es posible que el coordinador pues, no apruebe en un primer momento el plan de seguridad y salud, se tengan que hacer modificaciones del contratista hasta conseguir la aprobación del coordinador o dirección facultativa, si no fuese necesario la figura del coordinador en fase de ejecución. Con respecto a la fase de ejecución, pues el contratista realizará la comunicación de apertura
del centro de trabajo antes del comienzo de la obra. Para ello aportará el plan de seguridad y salud que ha sido aprobado por el coordinador en fase de ejecución o aprobado por la dirección facultativa en caso que no sea necesario la figura del coordinador. Y también si en este caso existe régimen de subcontratación de trabajadores, que debe haberla, pues por ser necesaria la figura del coordinador, pues el contratista deberá habilitar el libro de subcontratación ante la autoridad. A nivel de fase de ejecución, pues el contratista deberá hacer entrega de una copia del plan de seguridad y salud en el trabajo a sus empresas contratistas y trabajadores autónomos para que estas empresas subcontratistas puedan transmitir esa información a sus propios trabajadores. Existirá un libro de incidencias, como está comentando en la apartado de definiciones, para llevar a cabo el control y seguimiento de todo el plan de seguridad y salud. Recordar que el libro de incidencia lo aporta el coordinador y tiene que estar siempre en la obra y, lógicamente, debe tener acceso al libro de incidencia toda la figura interviniente en una obra. El coordinador de seguridad y salud en ejecución velará por la aplicación correcta de los métodos de trabajo que se desarrollen en la obra. Eso podemos decir que es su misión fundamental. Aprobar el plan de seguridad y salud en donde se analizan los procedimientos de trabajo y se considera que son seguros y velar porque estos métodos de trabajo se apliquen correctamente. El contratista asignará a uno o varios recursos preventivos, según lo que esté reflejado en el plan de seguridad y salud en el trabajo. Indicar que el plan de seguridad y salud a fines de vigilancia establecerá dónde van a estar los recursos preventivos para controlar esos procedimientos de trabajo y será el contratista el que lo asigne. El contratista y el subcontratista, como hemos comentado antes, deberán garantizar una información a sus trabajadores sobre todos los procedimientos de trabajo que están definidos en el plan. Además, tienen que proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos contratados por cada uno de ellos. También que en una obra de construcción, tanto las contratistas como las subcontratistas tienen una responsabilidad solidaria con respecto a los trabajadores autónomos. Por lo tanto, se deben de transmitir más adecuadamente cuáles son las instrucciones en materia preventiva al autónomo. Y en la fase de finalización, pues el contratista dará traslado al promotor de la información sobre todas las prescripciones necesarias para el uso y mantenimiento de la obra construida en las debidas condiciones de seguridad y salud. Vamos a intentar indicar cuáles son las peculiaridades para una obra sin proyecto. Vamos a reflejar aquí cuáles son las diferencias en la gestión de la seguridad de salud con respecto a una obra que tiene proyecto de obra. Con respecto a la fase de diseño, lógicamente el promotor, como no existe un proyecto de obra, pues tiene que recabar de alguna forma toda la información sobre los riesgos y las medidas preventivas ligadas a esa ejecución de la obra. Y en concreto, pues datos fundamentales los cuales tendrá que recabar, pues serán los riesgos derivados del desplazamiento de la obra y los riesgos derivados de la concurrencia de otras empresas o trabajadores autónomos que pueden estar desarrollando su actividad en el mismo lugar en donde se vaya a hacer la obra. Con respecto a las fases de contratación, pues en las obras sin proyecto, el promotor tendrá que determinar la persona o persona encargada de dirigir, coordinar y supervisar la ejecución de la obra. En este caso, al no haber proyecto de obra, no existe dirección facultativa, pero eso no es óbice para que, lógicamente, el promotor tenga que determinar a una persona que se encargue de dirigir la ejecución de la misma. De igual forma, el promotor, cuando la obra intervenga más de una empresa o una empresa de trabajadores autónomos, diversos trabajadores autónomos, designará un coordinador de seguridad de salud en fase de ejecución de la obra. Esto es igual a la gestión de obra con proyectos, pero lo que quiero aquí reflejar, porque bueno, siempre existe la duda, aunque tengamos una obra en cada proyecto, si interviene en la misma empresa, más de una empresa o una empresa de trabajador autónomo o diversos trabajadores autónomos, hay que designar un coordinador de seguridad de salud en fase de. Por lo tanto, en la obra sin proyecto, y continuando y siguiendo con la fase de planificación, al no existir el plan de seguridad y salud, porque no existe proyecto de obra y no existe estudio de seguridad y salud, el
contratista tiene que elaborar un documento. Y ese documento el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo lo ha establecido como documento de gestión preventiva de la obra. En muchos casos también podemos definirlo como la evaluación de riesgo. Pues bueno, aquí el documento de gestión preventiva de la obra que ha establecido el Instituto, en este caso tiene un poco de rango mayor a la simple evaluación de riesgo que pueda presentar el contratista, porque se meterán los riesgos del emplazamiento, así como los riesgos de la concurrencia de actividades en obra que ha trasladado el promotor al contratista, y también la evaluación y las planificaciones preventivas de contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos que se hayan contratado. Con estos 3 puntos, pues realizaremos la elaboración de los procedimientos de trabajo con la incorporación de medidas preventivas oportunas. Pues bien, todo el conjunto de procedimientos de trabajo formará esencialmente lo que viene a denominarse el documento de gestión preventiva de la obra. Con respecto a la fase de planificación, este documento de gestión preventiva de la obra debe ser un documento que se destaque por ser realista, porque lógicamente debe reflejar la realidad de la obra y del entorno, como comentaba anteriormente. Debe ser específico, porque se tiene que centrar en los riesgos y las medidas preventivas de todas las actividades a realizar. Y tiene que ser práctico porque va a ser el documento de referencia para todos los intervinientes que tenemos en la obra. El mismo instituto recomienda una especie de uso de diagramas de flujo en donde se vayan viendo cuáles son los procedimientos de trabajo que vamos de esta forma concatenando, ¿no? Describiendo qué actividades se han de realizar, quién debe llevar a cabo estas actividades y cómo vamos a ponerlas. El documento de gestión preventiva de la obra, lógicamente, igual que el plan, pues debe ser supervisado por el promotor. En una obra, en este caso, sin proyecto, pues si existiese coordinador de seguridad de salud en fase de ejecución, sería esa figura, y si no, pues cualquier técnico competente que corresponda que haya contratado el promotor. Con respecto a la fase de ejecución en obra sin proyecto, pues el contratista igualmente aquí realizará la comunicación de apertura del centro de trabajo, el contratista o los contratistas, que en este caso haya designado el promotor para la ejecución de la obra. Tendrán que hacer todos ellos la comunicación de apertura del centro de trabajo de su parte de la obra. Y para ello se aportará la evaluación de riesgos, en este caso no el plan, pero hay evaluación de riesgos o documento de gestión preventiva, en el cual se incluye la evaluación y que tendrá que estar supervisado por el coordinador en fase de ejecución, si existiese, o por técnico competente en caso de no existir coordinador. El contratista deberá hacer entrega de una copia del documento de gestión preventiva de la obra, tanto a sus subcontratistas como a trabajadores autónomos, por la emisión exactamente igual de que los contratistas informen a los trabajadores sobre la medida de seguridad de salud en la ejecución de la obra. Si la obra no requiere proyecto, el seguimiento del documento de gestión preventiva de la obra se realizará en lugar del libro de incidencias, pues a través de cualquier otro de los soportes documentales que se determine al respecto. Hay que indicar que si hace falta el coordinador de seguridad de salud en fase de ejecución, pues lógicamente sería el que aportase el libro de incidencias. Si no, pues con cualquier otro soporte documental que se determine promotor y contratista. El contratista asignará a uno o varios recursos preventivos según lo estipulado en el documento de gestión preventiva de la obra. En este caso sería igual que el plan de seguridad de salud, pero cambiándole el nombre al documento por el. Y el contratista y los subcontratistas deberán garantizar la información a los trabajadores sobre los procedimientos de trabajo que están incluidos en el documento de gestión preventiva. Analizado la fase de gestión preventiva, vamos a seguir con la figura del recurso preventivo en obra de construcción, porque es una figura también importante, tanto en obras con proyecto como en obras sin proyecto. En una obra de construcción hay que indicar que la presencia del recurso preventivo será obligatoria según se determine en la ley de prevención, en el reglamento de los servicios de prevención y en la directriz de prevención. Esta norma está indicada. Hay 3 situaciones donde es obligatorio. Cuando haga falta un control específico de los métodos de trabajo de las empresas concurrentes, y estamos hablando que no es una simple concurrencia de empresas, sino que hay que controlar de forma específica los métodos de trabajo que se desarrollen por cada empresa para garantizar la seguridad y la salud.
Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente son considerados como peligrosos o riesgos especiales, aquí tenemos que indicar que en las actividades peligrosas tenemos en el artículo 22 bis del Reglamento de los Servicios de Prevención y los riesgos especiales en obra de construcción en el anexo 2 de la Ley de Prevención o cuando sea requerida por la inspección de trabajo y seguridad. La obligación de asignar un recurso preventivo en una obra de construcción le corresponde a cada contratista. Por lo tanto, no va a poder ser designado un recurso preventivo a personal perteneciente a una empresa subcontratista o trabajador autónomo. Una consulta que hacemos en mente y la reglamentación aquí es muy taxativa. La obligación de asignar un recurso preventivo es del contratista. El nombramiento del recurso preventivo tiene lugar únicamente en relación con una actividad concreta, teniendo por lo tanto que designar tantos como sea necesario en el caso de que estas actividades en donde se necesita un recurso preventivo pues sean simultáneos. De forma habitual, los contratistas asignan la presencia como recurso preventivo, aunque se pueden elegir también a un técnico de nuestro servicio de prevención propio, servicio de prevención ajeno, o contratarlo específicamente a empresas concretas que se dedican a temas de coordinación, pero normalmente los contratistas asignan la presencia de recurso preventivo a uno o varios trabajadores de la propia empresa que se informan parte de nuestro anteriormente el servicio de prevención propio y ser trabajador designado reúnan los conocimientos, la cualificación y la experiencia y que también cuenten con la formación preventiva correspondiente como mínimo. Por lo tanto, aparte de tener el nivel básico en la intervención, tiene que ser una figura que sepa perfectamente cómo se desarrollan los procedimientos de trabajo con total garantía de seguridad. Las funciones del recurso preventivo, ¿cuáles son? Pues vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas tanto en el plan de seguridad y salud o en el documento de gestión preventiva. En concreto, se debe comprobar que las actividades se realizan según están marcadas el procedimiento de trabajo. Realmente aquí, cuando el recurso preventivo tiene la misión de vigilar cómo se desarrolla el procedimiento de trabajo, a diferencia de la figura del coordinador en fase de ejecución, en la que tiene que comprobar que ese procedimiento de trabajo reúne las garantías para que se desarrolle con seguridad y salud. El recurso preventivo debe tener conocimiento y experiencia suficiente en relación con los procedimientos de trabajo que debe supervisar, como estábamos hablando anteriormente, y el recurso preventivo, lógicamente, deberá permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo en que se mantenga la situación que motivó su presencia. Por lo tanto, acabada esta situación, lógicamente, este recurso preventivo se puede destinar a cualquier otra tarea productiva que se necesite. La vigilancia, como viene aquí el nombre, vigilancia, porque son realmente los que vigilan los procedimientos de trabajo de los recursos preventivos, servirá para dar las instrucciones necesarias para el correcto cumplimiento de los procedimientos de trabajo, dado caso que hubiese alguna deficiencia, ponerlo en conocimiento del empresario, y para poner en conocimiento del empresario cualquier ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las medidas preventivas en un primer momento y ponerlo de inmediato en conocimiento del empresario para que se pueda corregir la deficiencia. O incluso, como se indica aquí, también modificar el plan de seguridad y salud o el estudio o el documento de gestión preventiva. El recurso preventivo puede continuar ejerciendo las funciones propias de su puesto de trabajo siempre que las circunstancias de la obra lo hagan necesario. Lo hemos comentado en la exposición. Importante también indicar que hay mucha consulta al respecto, que el trabajador autónomo, cuando un contratista concede un trabajador autónomo, este trabajador autónomo no puede asumir la figura del recurso preventivo, ya que la función principal es la de vigilar y avisar al empresario cuando hay un incumplimiento, y por lo tanto es que el autónomo es el propio empresario, por lo tanto no tiene sentido. Y igualmente, en el artículo 32 bis de la Ley de Prevención, se habla que las personas que pueden ser designadas o asignadas como recurso preventivo son en todos los supuestos trabajadores públicos. Por lo tanto, el autónomo no puede asumir la figura de recurso preventivo porque no haría las funciones que la reglamentación le tiene encomendada. Con respecto a la comunicación de aperturas para obras, rápidamente indicar que en caso de obras de construcción, la comunicación de aperturas debe ser previa, comienzo de los trabajos.
que la comunicación de apertura se presentará únicamente por los contratistas, anteriormente tendrían que ser contratistas, ahora única y exclusivamente la apertura por los contratistas, que el promotor facilitará a los contratistas los datos necesarios para realizar esta comunicación de apertura, que igualmente el promotor velará por el cumplimiento de la comunicación por parte de los contratistas y que hay que incluir el plan de seguridad y salud aprobado por el coordinador en fase de ejecución o la evaluación de riesgos cuando el plan de seguridad y salud no sea exigible. Indicar aquí que si la evaluación de riesgos está integrada en el documento de gestión preventiva de la obra, pues bueno, en la orden 15 se refleja que el documento de gestión preventiva es totalmente válido. La comunicación de apertura debe estar expuesta en la obra en lugar visible y siempre permanente, actualizada. También queremos diferenciar con los conceptos del plan de prevención y plan de seguridad y salud, porque en cuanto a la terminología siempre hay confusiones, y indicar que el plan de prevención de riesgos laborales es la herramienta en donde se integra la actividad preventiva dentro de la empresa, dentro de la organización, dentro de su sistema general de gestión de la empresa, donde se habla de una política, se habla de unas definiciones, se habla de unos procedimientos, de forma que se integre la actividad preventiva en la empresa. Y el plan, en este caso, es único para cada empresa, independientemente del número de centros de trabajo o obras de construcción que podamos tener. Y el plan de seguridad y salud en el trabajo es el documento que está elaborado por el contratista, en el que se identifican los riesgos y se establece la evaluación y planificación de la actividad preventiva en esa obra de forma específica, ¿vale? Por lo tanto, si tenemos varias obras o varios contratistas, existirán tantos planes de seguridad y salud como obras y como contratistas área. Con respecto a la formación de los trabajadores en obra de construcción, indicar que el artículo 19 de la ley establece la obligación general de formar a los trabajadores en materia preventiva. Es una obligación general, pero a nivel de la obra de construcción, la normativa donde se rige la formación, se destaca principalmente la Ley 32 de 2006, reguladora de subcontratación en el sector de la construcción, y el Real Decreto, el reglamento que la desarrolla. Aparte, lógicamente, pues tenemos los convenios colectivos en donde se incluyen capítulos o títulos específicos sobre la formación preventiva que tienen que tener los trabajadores cuando desarrollan su trabajo de una obra. Por lo tanto, tenemos el sexto convenio general del sector de la construcción, el segundo convenio colectivo estatal de la industria, tecnología y los servicios del sector del metal, el convenio de la ferralla, también para la industria extractiva del vidrio y la cerámica tenemos también una formación integrada específica, y el convenio colectivo también del sector de la madera. Indicar tanto que el artículo 10 de la ley de subcontratación y el artículo 12 del reglamento especifica muy claro que las empresas deben velar porque todos los trabajadores que presten servicio en obras tengan la formación necesaria adecuada a su puesto de trabajo o función en materia de prevención. Y que también, lógicamente, de igual forma, los convenios colectivos sectoriales de ámbito estatal podrán establecer programas formativos o contenidos específicos para los trabajadores para especialidad. En este caso, el sexto convenio general del sector de la construcción pues tiene dos actividades formativas esenciales, que sería la formación inicial por una duración de 8 horas lectivas y la formación específica por puesto de trabajo o por oficio, en este caso cuando estamos hablando de un administrativo, un responsable intermedio, o por oficio por si nuestros operarios pues son dedicados a actividades de bañilería, de ferralla, en este caso la normalidad es que los oficios sean actividades de formación de 20 horas presenciales con 14 horas de formación común y 6. ¿Qué requisitos formativos para los trabajadores de empresas que no están encuadradas en el sector del convenio de la construcción? Pues bien, tenemos que distinguir entre aquellos sectores que han regulado dicha formación en la negociación colectiva y los que no lo han hecho. Por lo tanto, vamos a tener trabajadores de un convenio que no sea el de la construcción que van a trabajar en construcción. Por lo tanto, vamos a diferenciar en un primer grupo aquellos sectores que han regulado esta formación, como metal, la ferralla, vidrio y madera, en donde se han definido una formación preventiva específica, en este caso incluso en el sector del metal tenemos una formación de reciclaje. Y el segundo grupo
donde vamos a tener trabajadores que están en un convenio que no es de la construcción y tampoco se ha regulado esta formación. Por lo tanto, es importante que en esta formación aquí sea específica, intentar que toda esta formación, salvo que nos lo exijan la empresa contratista con la que vayamos a desarrollar los trabajos, si no es así, pues tiene que ser una formación específica, muy ligada a los riesgos en el sector de la construcción, según la actividad que realiza la empresa, así como, lógicamente, el puesto de trabajo o función que desempeña el trabajador. También, lógicamente, en esta formación vamos a integrar, esto no lo tendría que proporcionar la empresa contratista, todas las particularidades concretas de la obra, de su emplazamiento y de los procedimientos de trabajo específicos. Y por último, también formación sobre la utilización de los tipos de trabajo, que esto entiendo, porque lógicamente ya se haría, no haría falta esta formación exclusivamente para en una obra de construcción, porque entiendo que esa formación ya se haría de forma in situ en los puestos de trabajo para las actividades que desarrollan ordinariamente. Por lo tanto, aparte de la formación que tenemos de convenio, en este caso la que se pueda tipificar en el convenio de la construcción, los trabajadores aparte deben recibir formación sobre los riesgos y medidas específicas de la obra. Cada trabajador debe recibir una formación derivada de las características propias de la obra y de los procedimientos específicos que se vayan a seguir y también de los usos del equipo de trabajo. Los trabajadores deben recibir una formación adecuada sobre los riesgos derivados de la utilización de su equipo de trabajo. Haciendo también un poco de mención a la formación preventiva, que también han llegado algunas consultas al respecto sobre los trabajadores autónomos. Pues bien, la formación de los trabajadores autónomos en el sector de la construcción actualmente, que yo tengo conocimiento, no está regulada y lógicamente también se queda fuera del ámbito de aplicación de los convenios o colectivos, que son trabajadores ajenos. Pero siempre, lógicamente, todos sabemos que la formación de un autónomo en prevención de riesgos laborales es básica, ya que ellos están sometidos a los mismos riesgos que cualquier trabajador por cuenta ajena o pueden generarlo. Además, del riesgo que existe por la empresa contratista o subcontratista de la responsabilidad, en este caso solidaria, en la buena ejecución en materia preventiva de trabajo que desarrolla un autónomo. Pues, por lo tanto, debido a esa conveniencia, normalmente, o cada vez con más frecuencia, si no son siempre, se exige por parte del contratista o subcontratista que el autónomo pues disponga de formación en prevención de riesgos laborales. Indicar aquí que para obtener la tarjeta profesional de la construcción, actualmente el autónomo debe haber recibido como mínimo la formación inicial, en este caso la formación inicial de 8 horas. Pero desde mi punto de vista, quiero aquí sembrar un precedente, me parece un poco escasa y lo vería quizá un poquito más adecuado una formación de nivel básico de autónomo, una formación de 50, o en este caso de la construcción de 60 horas, y también meter la formación de 6 horas de su oficio o profesión que vaya a desarrollar. Ahí lo vería muchísimo más adecuado que única exclusivamente una formación inicial de 8 horas en materia preventiva. También indicar que en el ámbito de la construcción, ya lo he comentado anteriormente, existe responsabilidad solidaria directa de contratistas y subcontratistas respecto a la correcta ejecución por el autónomo por esta persona, por esta empresa contratada, sobre las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y de salud. Por lo tanto, nunca mejor dicho, cualquier medida que se ponga, en este caso al autónomo, pues es poca, ¿no? A nivel de formación, incluso si no también a nivel de reconocimiento médico, a nivel de vigilancia de la salud, ya que el autónomo en su artículo 5 de la ley del Estatuto del Trabajador Autónomo ya se indica que debe cumplir con las obligaciones en materia de seguridad y salud laboral que la ley o los contratos que tengan suscritos le impongan, así como seguir las normas de carácter colectivo derivadas del lugar de prestación de servicios. Cuando se tiene una norma de carácter colectivo, una norma de posición, nivel de evaluación, y formación preventiva, pues lógicamente el autónomo también se tiene que adaptar a las funciones. Con respecto a los requisitos de su contratación en obras de construcción, aquí también rápido resumen, la empresa, y aquí también es igual a nivel de tanto que la obra tenga proyecto como que la obra no tenga proyecto, la empresa que actúa como contratista o subcontratista deberá
poseer una organización productiva propia, por lo tanto, tiene que desarrollar la actividad contratada por sus propios medios y no ser un mero intermediario, tiene que asumir los riesgos, obligaciones y responsabilidades propias de la actividad que está desarrollando y tiene que ejercer directamente la facultad de organización y decisión sobre el trabajo desarrollado por sus propios trabajadores. Por lo tanto, no puede dejar, que en este caso son una subcontrata, que la contratista esté dándonos a nivel de organización o dirección a nuestros trabajadores. La subcontrata tendría que tener las facultades suficientes de organización. No pueden ser, como está comentando aquí, solo y meros intermediarios o prestadores de fuerza de mano de obra. También deben acreditar que disponen de recursos humanos en su nivel directivo y productivo, con la formación necesaria en PRL, así como de una organización preventiva adecuada. Por lo tanto, tienen que demostrar que tienen un servicio de prevención propio, un servicio de prevención ajeno y que tiene la formación tanto de convenio como de prevención de riesgos laborales que establece la ley. También debe estar inscrita en el registro de empresas acreditadas, el registro que tiene la autoridad laboral por parte de la comunidad autónoma, ya lo conocer, y que también el número de trabajadores con contrato definido o con vinculación a tiempo definido no puede ser. Las empresas con actividades que no comportan la ejecución de trabajo alguno en obra, pues lógicamente no están afectando a la ley de subcontratación y su reglamento, como puede ser el suministro de material en la obra. Con respecto a la regla de subcontrataciones, indicar que se admite un máximo de 3 subcontrataciones sucesivas sobre una determinada actividad realizada en la obra, y que un nivel adicional más de subcontratación a estos 3 pues exige la aprobación previa de la dirección facultativa. Esto, en este caso, para obras con proyectos. Y si la obra no tuviese proyecto, donde esta figura, lógicamente, no es obligatoria, se entiende, entendemos todo, también entiende la dirección de trabajo, que no se debería superar en ningún caso ese tercer de subcontratación. Tenemos que quedar hasta el tercer nivel y no se admitirían subcontrataciones adicionales. Las empresas también que aportan fundamentalmente mano de obra y trabajadores autónomos, pues lógicamente no pueden subcontratar a los trabajos encomendados. Os indico el gráfico en donde se puede observar perfectamente, claro, se permite por parte del contratista un primer nivel de subcontratación. Esta empresa subcontratista de primer nivel puede realizar un segundo nivel de subcontratación y esta segunda subcontratista puede realizar un tercer nivel de subcontratación. Parando aquí, para un cuarto nivel de subcontratación se necesitaría la aprobación de la dirección facultativa, en este caso de obras con proyectos, y como hemos estado comentando en obras sin proyectos, entendemos que no es admisible un cuarto nivel de subcontratación. Y a nivel de subcontratistas de mano de obra o trabajador autónomo, por supuesto, no se admite ningún nivel de subcontratación más, pararíamos en este caso. Cada contratista igualmente debe disponer de un libro de subcontratación en donde se quede reflejada la concurrencia empresarial, un libro de subcontratación que se evidencia ante la autoridad laboral. El coordinador de seguridad y salud en ejecución de la obra debe estar informado, lógicamente, de cualquier subcontratación anotada en el mismo para poder desarrollar los aspectos de principio de la acción preventiva que les he comentado en la ley de 2017. Los contratistas y subcontratistas deberán vigilar también el cumplimiento de la ley de subcontratación por todas aquellas subcontrataciones o contrataciones con autónomos por las que realicen. Por lo tanto, todas las empresas subcontratistas deben la empresa contratista que ha subcontratado deben de disponer de recursos humanos con formación en prevención de riesgos laborales, además de una adecuada formación preventiva, debe estar inscrita en el registro de empresas acreditadas o no deben superar los niveles de subcontratación establecidos. Si no, en este caso, también habría una responsabilidad solidaria por parte de los contratistas que hayan contratado, ¿no? Y por último, por respecto al riesgo de COVID-19 en obras de construcción,
aquí tenemos, en este caso, hemos visto varias interpretaciones al respecto, pero sí indicar la que actualmente se indica por parte del Instituto Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo, que el riesgo de exposición al COVID se gestionará de conformidad con los instrumentos y procedimientos establecidos en el decreto 1617. Por lo tanto, es aquí que todo el riesgo de exposición y las medidas establecidas por parte del Ministerio de Sanidad al final se tienen que integrar en cierta forma en el estudio de seguridad y salud, estudio básico de seguridad y salud y en el plan de seguridad y salud. Por lo tanto, cualquier medida que sea necesaria adoptar en la obra para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores deberá verse reflejada en el plan de seguridad y salud o, si no existiese plan de seguridad y salud, en el documento de gestión preventiva de la obra. Y se ha de especificar cómo se va a implementar en cada caso, porque es posible que las medidas COVID, en cierta forma, interfieran sobre los procedimientos de trabajo que tenemos desarrollados por parte de las contratistas y contratistas. Por lo tanto, se tiene que integrar bien y dejar definido en el plan de seguridad y salud. Igualmente, la adopción de medidas preventivas que surjan con posterioridad a la aprobación del plan de seguridad y salud, pues implican incluso modificación del mismo para adaptarse a esa nueva realidad, a esas nuevas circunstancias. Y por último, las medidas que se deban adoptar frente al riesgo de exposición al COVID a la hora de ejecución de un proyecto, en este caso, como están dentro del documento de gestión preventiva, pues deben ser planificadas, organizadas, controladas y coordinadas adecuadamente, ¿no? En este caso, figura como coordinador si en este caso existiese en fase de ejecución o el recurso preventivo, porque son las figuras que tenemos igualmente. No quiere decir que en la evaluación de riesgo, pues lógicamente de cualquier empresa haya que integrar esas medidas que son de salud pública también en nuestro quehacer diario, pero cuando estamos en la obra de construcción, pues lógicamente hay que verla reflejada en el plan de seguridad y salud y ver si modifican nuestro procedimiento y por lo tanto adaptarlo. Voy a continuar con un pequeño vídeo donde hay unos 4 minutos donde se resumen prácticamente todo lo que he detallado a nivel de todas las fases de diseño, de contratación, de planificación, de ejecución y de finalización como resumen de la webinar de hoy.
Bueno, por mi parte, muchísimas gracias por vuestra asistencia. Espero que haya sido de interés para vosotros y bueno, viendo la hora que es, bueno, espero tampoco que no haya sido muy cansino en cuanto al desarrollo de la webinar a esta hora de la tarde. Muchas gracias, Óscar. No te preocupes, ha sido muy interesante. Gracias también por ajustarte al tiempo, porque así nos da tiempo de contestar alguna de las preguntas. He recogido varias, pero solo te voy a formular 2 y el resto te las pasaré para que las contestes directamente. Perfecto, muchas gracias. Mira, la primera que nos hacen es ¿qué diferencia existe entre el plan de seguridad y salud en el trabajo y el documento de gestión preventiva de la obra? Pues en este caso, la diferencia entre el plan y el documento de gestión preventiva a nivel de efectos prácticos, a nivel de objetivo, no hay diferencia, porque realmente se trata de la elaboración de los procedimientos de trabajo seguros para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores. Es cierto que existen diferencias a nivel formal, como puede ser que el plan de seguridad y salud tenga derivados del proyecto de obra, donde tiene el estudio y el plan se ha definido por el Real Decreto 1627 y en el documento de gestión preventiva se haga una especie de documento en donde se han consensuado diferentes elaboración de riesgos, los riesgos también del desplazamiento, de los procedimientos de pago de contratación subcontratistas, pero al final el objetivo principal de garantizar la seguridad de salud de los dos documentos no existe, por lo tanto los dos tienen la misma finalidad a efectos prácticos o a nivel preventivo. Vale, ha quedado claro. Bueno, espero que si no, pues nada. Bueno, que ya deja tu mail, cualquier duda que tengan que te vuelvan a escribir. Y también una asistente en este caso nos pregunta, ¿quién aporta el libro de incidencias a las obras sin proyecto? Pues en este caso lo tenemos claro que en las obras con proyecto el libro de incidencias lo tiene que aportar el coordinador en fase de ejecución de la obra. Si no existiese proyecto, pero existiese concurrencia de empresas en la obra, una empresa y autónomo o varios trabajadores autónomos, es obligatorio que el promotor nombre un coordinador de seguridad de salud en fase de ejecución y por lo tanto sería el que aportase el libro de incidencias. Si no existiese tampoco el coordinador, pues entre el promotor y el contratista tendrían que buscar un documento a los efectos del mismo seguimiento y lógicamente también tendría que ser mediante un técnico competente que contrate el promotor para poder desarrollar el seguimiento del mismo, porque lógicamente el promotor también tiene una responsabilidad sobre las contrataciones que se realizan, incluso que están reguladas en la ley de infracciones y sanciones en el orden social. Por lo tanto, se tienen que asegurar que se tramiten bien las medidas de prevención y para garantizar la seguridad de salud de los trabajadores. Vale, perfecto. Yo creo que también habrá quedado claro. Yo creo que sí. Y si no, bueno, pues que se escriba con su tema particular. Y ya está, ya estamos fuera de tiempo. Y nada, pues nada, agradecer a los asistentes pues la asistencia, la atención, la puntualidad que han tenido, también la participación, porque hemos tenido muchas preguntas. Y recordar pues 4 cosas rápidas, que durante esta semana recibiréis un certificado de asistencia que os llegará vía email, que en nuestra página pues constantemente estamos colgando las webinars programadas hasta final de año. Y también os he puesto en el chat aparte de aquí tenéis el email directamente de Óscar y luego también un email genérico y un teléfono que contestamos directamente los técnicos de prevención para cualquier duda que tengan o de tema de construcción o cualquiera relativa a la prevención de riesgos laborales. Y nada más por mi parte. Óscar, si quieres añadir algo más. Nada, que muchísimas gracias a toda vuestra asistencia también por la hora que es y la atención que espero que como me está comentando Anabel con el tema de las preguntas habéis mostrado y que estamos a su disposición para cualquier otra consulta, duda, pregunta, tanto en el ámbito de
de obra de construcción como a nivel de prevención en general. Pues nada, entonces damos por cerrada esta jornada, que esperamos que haya sido de interés, y nos vemos en próximas. Muchas gracias, hasta pronto y a cuidarse. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Anabel, por tu presentación. Nada, Oscar.